Dios, solo dale un papá a mi mamá, susurró Isabela con los ojos cerrados, sus manitas juntas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ricardo Mendoza se quedó paralizado en el último banco de la catedral. Las palabras de la niña atravesaron el aire silencioso como una flecha directo a su corazón. Había venido a este lugar buscando respuestas después de meses de vacío, pero no esperaba escuchar algo que lo removiera tanto. Ella llora cuando piensa que no la veo, continuó Isabela, su voz quebrada pero llena de esperanza. Dice que está bien, pero yo sé que está triste. No necesito juguetes ni dulces, solo quiero que mami tenga a alguien que la abrace cuando tiene pesadillas. Valentina se acercó a su hija, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. No sabía que Isabela había notado sus noches difíciles. ¿Ya terminaste, mi amor?, preguntó tocando suavemente el hombro de la pequeña. Sí, mami. Dios me escuchó, estoy segura, respondió Isabela con una sonrisa que iluminó su rostro. Ricardo intentó levantarse discretamente, pero su portafolio se deslizó de sus manos. Los papeles se esparcieron por el suelo de mármol con un ruido que resonó en toda la iglesia. ¡Ay, qué pena!, exclamó, agachándose rápidamente para recogerlos. Valentina, sin pensarlo 2 veces, se acercó para ayudar. Sus dedos se rozaron al tomar el mismo documento, y ambos sintieron una corriente eléctrica que los dejó inmóviles por un momento. «Gracias», murmuró Ricardo levantando la vista hacia los ojos marrones más cálidos que había visto en su vida. «De nada», respondió Valentina, sintiendo que las mejillas se le encendían. Isabela los observaba con curiosidad, ladeando la cabeza como hacía cuando algo le llamaba la atención. «Mami, ¿él es el papá que pedí?». Valentina se puso pálida. El extraño había escuchado la oración más íntima de su hija. «Isabela, no digas esas cosas», la regañó suavemente, pero no pudo evitar mirar de nuevo al hombre que seguía arrodillado junto a ella. Ricardo no sabía qué decir. Había escuchado cada palabra de la niña, y algo en su interior le decía que este encuentro no era casualidad. «Me llamo Ricardo», se presentó ofreciéndole la mano a Valentina. «Ricardo Mendoza». «Valentina Morales», respondió ella, sintiendo la firmeza de su apretón. «Y ella es Isabela». «Mucho gusto, Isabela», dijo Ricardo, dirigiéndose a la niña con una sonrisa genuina. «¿Vienes mucho por aquí?» «Venimos cada domingo después de que mami sale del trabajo», explicó Isabela sin timidez. «Mami es enfermera y trabaja en la noche para que yo pueda ir a la escuela en el día». Ricardo sintió una punzada de respeto hacia esta mujer que claramente luchaba sola por sacar adelante a su hija. «Eso es muy admirable», comentó dirigiéndose a Valentina. «Debe ser difícil, no más que lo que le toca vivir a cualquier mamá», respondió Valentina con una mezcla de orgullo y cansancio en la voz. Isabela tomó la mano de Ricardo con la naturalidad de los niños. «¿Tú también vienes a pedirle cosas a la Virgen?» «Sí, pequeña. Aunque no estoy seguro de qué pedir, puedes pedir que nos ayudes a mami y a mí», sugirió Isabela con toda la seriedad del mundo. Valentina se sintió mortificada. «Isabela, no puedes andar pidiendo ayuda a desconocidos». «Pero no es un desconocido, mami. Ya nos dijo su nombre». Ricardo no pudo evitar sonreír. Había algo en la inocencia de esta niña que tocaba una parte de él que creía perdida. «¿Saben qué? Tengo una idea», dijo, sacando una tarjeta de presentación de su cartera. «Trabajo con hospitales ayudando a mejorar sus equipos. Tal vez podríamos platicar algún día sobre el lugar donde trabajas, Valentina». Valentina tomó la tarjeta con manos temblorosas. «TechBridge Latam, Ricardo Mendoza, CEO». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Usted es...», comenzó a decir. «Solo alguien que cree en las casualidades», la interrumpió Ricardo suavemente. «O mejor dicho, alguien que está empezando a creer en los milagros». Isabela aplaudió con alegría. «¿Ves, mami? Te dije que Dios me había escuchado». Los tres se quedaron en silencio por un momento, rodeados por el eco de las voces que rezaban en otros rincones de la catedral. «Tengo que irme», dijo finalmente Valentina, tomando la mano de Isabela. «Gracias por ayudarme con los papeles». «Gracias a ti», respondió Ricardo, sintiendo que no quería que este momento terminara. «Espero que nos volvamos a encontrar». Mientras las veía alejarse,
Ricardo se quedó parado en el mismo lugar. La tarjeta de presentación que había quedado en sus manos ahora se sentía como una promesa. Isabela se volvió una vez más antes de salir de la iglesia. «Adiós, señor Ricardo. Espero que Dios te ayude a encontrar lo que necesitas». Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, Ricardo se acercó al altar donde Isabela había hecho su oración. Por primera vez en años, juntó las manos y cerró los ojos. «Dios», susurró, «si realmente escuchas las oraciones de los niños, ayúdame a entender por qué me pusiste en el camino de esta familia». El silencio de la catedral parecía cargado de posibilidades infinitas. Capítulo 2. Encuentros del destino. 3 semanas después, Ricardo no había podido olvidar el encuentro en la catedral. Había investigado discretamente y descubierto que Valentina trabajaba en el Hospital General de Guadalajara. Usando su experiencia en el sector médico, había preparado una propuesta genuina para modernizar el área de neonatología. «Señor Mendoza, la junta directiva está lista para recibirlo», anunció la secretaria del hospital. Ricardo ajustó su corbata, nervioso como no se había sentido en años. No era solo por la presentación de negocios. Valentina revisaba los expedientes de la noche anterior cuando su supervisora se acercó. «Valentina, necesito que vengas a la junta. Van a presentar una propuesta para donar equipos nuevos, y como tú tienes experiencia con los bebés prematuros, quieren tu opinión». «¿Donar equipos? ¿Quién?» «Una empresa que se llama TechBridge algo. El dueño es muy joven para tener tanto dinero». El corazón de Valentina se aceleró. No podía ser coincidencia. Cuando entró a la sala de juntas y vio a Ricardo en traje oscuro, explicando gráficas en una presentación, sintió que las piernas le temblaban. La propuesta incluye incubadoras de última generación, monitores especializados y un sistema que permite consultas con doctores de otros países, explicaba Ricardo, aunque no podía dejar de mirar hacia donde estaba Valentina. Después de la reunión, donde la propuesta fue aceptada con entusiasmo, Ricardo se las arregló para caminar junto a Valentina por el pasillo. «¿Coincidencia que yo trabaje aquí?», preguntó ella, con una sonrisa que mezclaba sospecha y diversión. «Digamos que recibí una señal», respondió él recordando la oración de Isabela. «¿Tienes tiempo para un café?». Valentina miró su reloj. Tenía 2 horas antes de recoger a Isabela de la escuela. «Está bien, pero aquí cerca. No puedo alejarme mucho». Se sentaron en la cafetería del hospital, donde Ricardo pidió 2 cafés y una dona para acompañar. «¿Cómo llegaste de Honduras a México?», preguntó Ricardo genuinamente interesado. Valentina suspiró. Era una historia que no le gustaba contar, pero había algo en Ricardo que la hacía sentir segura. «Mi esposo Carlos murió hace 4 años en un asalto». «Bueno, eso creía yo», se corrigió sintiendo el peso de la verdad. «Isabela tenía solo 2 años. La violencia en mi país estaba empeorando, y no quería que mi hija creciera con miedo. Debe haber sido muy difícil dejarlo todo. Tenía mi título de enfermera, pero aquí tuve que revalidarlo. Trabajé en una maquiladora durante el día y estudiaba en la noche. Isabela se quedaba con una señora que cuidaba niños. Fueron años muy duros». Ricardo sintió una admiración profunda por esta mujer que había luchado tanto por salir adelante. «¿Y ahora? ¿Cómo están las cosas?» «Mejor. Conseguí este trabajo hace 1 año. Isabela está en una buena escuela. Tenemos nuestro departamento pequeño, pero es nuestro. No me puedo quejar». «¿Pero?» Valentina lo miró sorprendida. «¿Pero qué?» «Siento que hay un pero en lo que me estás contando». Valentina sonrió tristemente. «A veces me siento muy cansada. Isabela es muy madura para su edad, pero sigue siendo una niña que necesita más de lo que yo puedo darle. Especialmente ¿qué? Una figura paterna. Yo trato de ser mamá y papá, pero no es lo mismo». Ricardo sintió que este era el momento de ser honesto. «¿Puedo contarte algo? Yo perdí a mis padres cuando tenía 20 años. Un accidente de tráfico en Buenos Aires. Me quedé solo, sin hermanos, sin familia cercana. Lo siento mucho. Construí mi empresa trabajando día y noche, pensando que el éxito llenaría ese vacío. Tengo más dinero del que puedo gastar, una casa enorme, viajo por todo el mundo, pero hasta que te conocí,
No sabía lo que era sentir que pertenecía a algún lugar. Valentina sintió que algo se movía en su pecho. Ricardo, apenas nos conocemos. ¿Puedo ser honesto contigo? Desde que escuché la oración de Isabela no he podido pensar en otra cosa. Es como si hubiera estado esperando toda mi vida escuchar esas palabras. El teléfono de Valentina sonó. Era la escuela de Isabela. «Señora Morales, Isabela tiene fiebre, necesita que venga por ella». «Voy para allá», respondió Valentina levantándose rápidamente. «Disculpa, Ricardo, tengo que irme». «Te llevo». «No es necesario. Por favor, quiero ayudar». Durante el camino a la escuela, Ricardo manejó en silencio mientras Valentina se mordía los labios de preocupación. «¿Tienes seguro médico?», preguntó Ricardo. «Sí, del hospital. Pero a veces los trámites son complicados. No te preocupes por eso». Isabela estaba en la enfermería de la escuela, pálida pero sonriente cuando vio a Ricardo. «Señor Ricardo, ¿viniste a cuidarme?» «Vine a ayudar a tu mamá», respondió él, tocando suavemente la frente de la niña. «Tienes mucha fiebre, princesa». «¿Princesa?», preguntó Isabela con los ojos brillantes. «Todas las niñas valientes son princesas». Ricardo las llevó a casa, un departamento pequeño pero limpio en una colonia tranquila. Mientras Valentina le daba medicina a Isabela, él se quedó en la sala, observando las fotos en la mesa. «¿Ese es el papá de Isabela?», preguntó señalando una foto de Valentina con un hombre joven. «Sí, ese es Carlos. Isabela tiene sus ojos». Ricardo estudió la foto. Carlos se veía joven, tal vez de la misma edad que Valentina tenía ahora. «¿Cuántos años tenías cuando se casaron?» 23. Él tenía 25. Nos conocimos en la universidad. Él estudiaba administración, yo enfermería. ¿Te casaste muy joven?» «Para los estándares hondureños no tanto, pero sí, éramos jóvenes». Isabela salió de su cuarto en pijama, con el cabello revuelto. «Señor Ricardo se va a quedar a cenar». Valentina se sonrojó. «Isabela, el señor Ricardo tiene sus propias cosas que hacer». «Pero yo quiero que se quede», insistió Isabela tomando la mano de Ricardo. «Puedes contarme de Argentina. Nunca he conocido a nadie de allá». Ricardo miró a Valentina, esperando su respuesta. «Si quieres quedarte, puedo hacer algo sencillo. Me encantaría». Durante la cena, Ricardo les contó sobre Buenos Aires, sobre los tangos en las calles y los asados familiares. Isabela escuchaba fascinada, haciendo preguntas que los hacían reír. «¿En Argentina también rezan a la Virgen de Guadalupe?», preguntó Isabela. «No, pequeña, allá tenemos la Virgen de Luján. Pero creo que todas las vírgenes escuchan las mismas oraciones». «¿Y tú tienes hijos?». «Isabela», la reprendió Valentina. «No, no tengo hijos, pero me gustaría tener una hija tan inteligente como tú». Isabela sonrió y siguió comiendo, pero Ricardo notó que Valentina había puesto una expresión pensativa. Cuando llegó la hora de irse, Isabela abrazó a Ricardo con fuerza. «Gracias por cuidarme hoy. Gracias por dejarme quedarme, princesa». En la puerta, Ricardo y Valentina se quedaron un momento en silencio. «Gracias por todo», dijo ella. «No tenías que...». «Quería hacerlo», la interrumpió él. «Valentina, ¿puedo volver a verte?». Ella lo miró a los ojos, sintiendo que algo estaba cambiando en su vida. «Sí», respondió simplemente. «Me gustaría eso». Cuando Ricardo se fue, Valentina se quedó recargada en la puerta, con una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. Desde su cuarto, Isabela gritó: «Mami, creo que ya encontré a tu papá». Valentina se rió, aunque sintió que las mejillas le ardían. Tal vez, solo tal vez, las oraciones de su hija estaban siendo escuchadas. Capítulo 3. Propuestas y promesas. 2 meses después, Ricardo se había convertido en parte de la rutina de Valentina e Isabela. Los sábados por la mañana las llevaba al mercado, donde Isabela le enseñaba los nombres de las frutas tropicales que él no conocía. Los domingos, después de misa, almorzaban juntos en el pequeño departamento. «Tío Rico, ¿por qué no tienes esposa?», preguntó Isabela una tarde, mientras hacían la tarea de matemáticas en la mesa de la cocina. Ricardo levantó la vista del cuaderno, sorprendido por la pregunta directa. «Porque no había encontrado a la persona correcta, princesa». «¿Y ya la encontraste?». Ricardo miró hacia la cocina, donde Valentina preparaba agua de Jamaica,
y sintió que el corazón se le aceleraba. Creo que sí. Isabela siguió su mirada y sonrió con complicidad. Mami también está más contenta ahora. ¿Tú crees? Sí, ya no llora en las noches y canta cuando cocina. Esa noche, después de que Isabela se durmió, Ricardo y Valentina se sentaron en el pequeño balcón del departamento. ¿Cómo van las cosas en el hospital?, preguntó él. Bien, aunque hay algo que me preocupa, respondió Valentina jugueteando con su taza de café. Tengo que renovar mi visa de trabajo en 3 meses. ¿Es complicado? Cada vez más. Las leyes han cambiado y ahora piden más requisitos. Necesito una carta de la empresa que me respalde, documentos apostillados de Honduras y una cantidad de dinero que no tengo. Ricardo sintió que se le apretaba el pecho. ¿Cuánto necesitas? No, Ricardo, no te estoy pidiendo dinero, dijo Valentina rápidamente. Solo te estoy contando porque me da miedo pensar que tal vez tengamos que regresar. Y si no tuvieras que preocuparte por la visa, ¿qué quieres decir? Ricardo tomó las manos de Valentina entre las suyas. Cásate conmigo. Valentina se quedó sin palabras. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Ricardo podía escucharlo. ¿Qué? Lo digo en serio. Te amo, Valentina. Amo a Isabela como si fuera mi propia hija. Quiero que seamos una familia. Ricardo, apenas nos conocemos hace 2 meses. ¿Cuánto tiempo necesitas para saber que alguien es la persona correcta? Yo lo supe desde el primer día en la catedral. Valentina se levantó, caminando hacia la baranda del balcón. Es muy rápido. Además, ¿cómo sabré si realmente me amas o si solo quieres ayudarme con los papeles? Ricardo se acercó a ella, tocando suavemente su brazo. Porque si solo quisiera ayudarte, habría otras formas. Podría prestarte el dinero, conseguirte un abogado, hablar con mis contactos en migración. Te estoy pidiendo que te cases conmigo porque no puedo imaginar mi vida sin ustedes. ¿Y si no funciona? ¿Y si resulta que no somos compatibles? ¿Tú crees que no somos compatibles? Valentina lo miró a los ojos. En estos 2 meses, Ricardo había demostrado ser gentil, paciente, divertido. Isabela lo adoraba, y él se había ganado el cariño de la niña de manera natural. No es eso. Es que tengo miedo. ¿De qué? De depender de alguien otra vez. Cuando Carlos murió, me di cuenta de que no podía esperar que nadie me rescatara. Tuve que aprender a salir adelante sola. Y lo hiciste. Eres la mujer más fuerte que conozco. Pero estar juntos no significa que pierdas tu independencia. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco. En estos 2 meses he visto cómo trabajas, cómo cuidas a Isabela, cómo luchas por lo que quieres. No estoy pidiendo que dejes de ser quien eres. Estoy pidiendo que me dejes ser parte de esa vida que has construido. Valentina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ricardo, no tienes que responder ahora. Solo piénsalo. ¿Está bien? Al día siguiente, Valentina llegó al hospital con la cabeza llena de dudas. Su compañera de trabajo, Sofía, notó que estaba distraída. ¿Qué te pasa? Te ves como si no hubieras dormido. Ricardo me pidió que me case con él. El empresario guapo. Ay, Dios mío, ¿y qué le dijiste? Que lo iba a pensar. ¿Estás loca? Ese hombre está perdidamente enamorado de ti. Y de Isabela. ¿Cómo sabes que está enamorado? Valentina, viene aquí cada 2 días con pretextos diferentes. Ayer trajo café para todo el turno, solo para verte 5 minutos durante tu descanso. Pero es muy pronto. Mi abuela se casó con mi abuelo 3 semanas después de conocerlo. Estuvieron casados 50 años. Los tiempos eran diferentes. ¿Sabes qué creo? Que tienes miedo de ser feliz. Esa tarde, cuando Ricardo fue a recoger a Isabela de la escuela mientras Valentina trabajaba, la niña lo bombardeó con preguntas. ¿Tú quieres ser mi papá de verdad? ¿Por qué preguntas eso, princesa? Porque anoche escuché a mami llorando en su cuarto, pero no eran lágrimas tristes, eran lágrimas de cuando está confundida. Ricardo se sorprendió de la percepción de la niña. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría que fuera tu papá? Sí, pero no quiero que mami esté triste. ¿Y si te prometo que voy a hacer todo lo posible para que tu mami sea feliz? ¿De verdad? ¿De verdad? Isabela se quedó pensativa mientras caminaban hacia casa. ¿Tío Rico? Sí.
¿Puedo pedirte algo? Lo que quieras. ¿Puedes rezar conmigo esta noche? Quiero pedirle a Dios que ayude a mami a no tener miedo. Esa noche, cuando Valentina llegó del trabajo, encontró a Ricardo e Isabela arrodillados junto a la cama de la niña. «¿Qué están haciendo?», preguntó con una sonrisa. «Estamos rezando por ti, mami», respondió Isabela, «para que no tengas miedo de ser feliz». Valentina sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Miedo de ser feliz? Sí, porque tío Rico te hace sonreír mucho, pero tú tienes miedo de que se vaya. Valentina miró a Ricardo, que se había puesto de pie con una expresión tierna. ¿Es eso lo que piensas, que me voy a ir? No sé qué pensar, admitió Valentina. Es que todo es muy perfecto, y cuando algo es muy perfecto, tengo miedo de que se rompa. Ricardo se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. Valentina, yo no soy perfecto. Trabajo demasiado, a veces soy terco, no sé cocinar y tengo pesadillas desde que murieron mis padres, pero lo que siento por ti y por Isabela es lo más real que he tenido en mi vida. ¿En serio tienes pesadillas? Casi todas las noches. Sueño que estoy solo otra vez. Valentina sintió que algo se ablandaba en su pecho. Yo también tengo pesadillas. Sueño que nos deportan, que Isabela se enferma y no tengo dinero para curarla, que algo nos pasa y no hay nadie que nos ayude. ¿Y si prometemos cuidarnos mutuamente de las pesadillas? Isabela, que había estado escuchando en silencio, se acercó a ellos. Eso significa que van a casarse. Valentina miró a Ricardo, luego a Isabela, y finalmente sonrió. Sí, mi amor, creo que sí. Isabela gritó de alegría y los abrazó a los dos. Sabía que Dios había escuchado mi oración. Esa noche, después de que Isabela se durmió, Ricardo y Valentina se quedaron despiertos haciendo planes. «¿Cuándo te parece bien?», preguntó él. «Después de que resolvamos lo de mi visa, quiero que sea legal, que sea real. Todo va a salir bien, amor». Era la primera vez que Ricardo usaba esa palabra, y ambos sintieron que algo se sellaba entre ellos. «Te amo», susurró Valentina. «Yo también te amo», respondió él, besándola suavemente. Desde su cuarto, Isabela sonrió en sueños, sintiendo que su familia finalmente estaba completa. Capítulo 4. Verdades sepultadas. 6 semanas después, Ricardo había comenzado los trámites para la boda. Su abogado le había asegurado que el matrimonio resolvería inmediatamente el problema de la visa de Valentina. Isabela ya había comenzado a llamarlo Papá Rico en sus oraciones nocturnas, y los tres habían establecido una rutina que se sentía como la familia que siempre habían deseado. Esa tarde de jueves, mientras Ricardo jugaba fútbol con Isabela en el parque cercano a la casa, Valentina aprovechó para adelantar la cena. Su teléfono sonó justo cuando estaba sazonando el pollo. «¿Valentina Morales?», preguntó una voz masculina con acento hondureño. «Sí, soy yo. Soy el doctor Fernando Herrera, del Hospital Central de Tegucigalpa. Tengo noticias importantes sobre su esposo, Carlos Morales». Valentina sintió que se le helaba la sangre. Dejó caer la cuchara que tenía en la mano. «Doctor, mi esposo murió hace 4 años». «Señora Morales, eso es lo que todos creíamos. Carlos está vivo. Estuvo en coma durante 3 años después del asalto. Acaba de despertar completamente y la está buscando». El mundo de Valentina comenzó a girar. Se sentó en el suelo de la cocina, sin fuerzas en las piernas. ¿Cómo es posible? Después del asalto, Carlos quedó en estado vegetativo. No tenía identificación cuando lo trajeron y por el trauma en la cabeza no pudo decirnos quién era durante mucho tiempo. Lo registramos como paciente sin identificar. Hace 6 meses comenzó a mostrar signos de recuperación y esta semana finalmente pudo darnos información completa. ¿Por qué no me avisaron antes? Señora, hemos estado buscándola desde hace 6 meses. Su antigua dirección ya no existe y no teníamos forma de contactarla. Fue hasta que Carlos recordó que usted tenía una prima en México que pudimos rastrearla. Valentina no podía procesar la información. Su esposo estaba vivo. El padre de Isabela estaba vivo. ¿Cómo está él? Físicamente está recuperándose bien. Hay algunas secuelas del trauma, pero está consciente y ansioso por verla.
Señora Morales, ¿puede venir a Honduras? Valentina escuchó la puerta abrirse y las voces de Ricardo e Isabela entrando a la casa. «Mami, papá Rico me enseñó a hacer goles», gritó Isabela desde la sala. Yo los llamo después», susurró Valentina al teléfono, colgando rápidamente. «Amor, ¿estás bien?», preguntó Ricardo encontrándola sentada en el suelo de la cocina, con la cara completamente pálida. «¿Qué pasó, mami?», preguntó Isabela, preocupada. Valentina miró a Ricardo, luego a Isabela, y se dio cuenta de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. «Siéntense, por favor, tengo que contarles algo». Ricardo ayudó a Valentina a levantarse, notando que le temblaban las manos. «Tu papá», comenzó Valentina dirigiéndose a Isabela. «Tu papá verdadero está vivo». Isabela ladeó la cabeza confundida. «¿Pero papá Rico no es mi papá verdadero?» «Sí, mi amor, pero...» Valentina se quebró. «El papá que te hizo, Carlos, no murió como pensábamos. Estuvo muy enfermo, dormido durante mucho tiempo, pero ya despertó». Ricardo sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Estás casada?», preguntó con voz ronca. «Legalmente, sí. Nunca hubo divorcio porque creíamos que había muerto». Isabela comenzó a llorar. «¿Eso significa que papá Rico no va a ser mi papá?» «No sé, mi amor. No sé qué significa nada de esto». Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, pasándose las manos por el cabello. «¿Tienes que ir a verlo?» «No lo sé. Sí, creo que sí». «¿Y después?» «No lo sé, Ricardo. No sé nada». Esa noche Isabela se negó a cenar. Se quedó en su cuarto, abrazando el oso de peluche que Ricardo le había regalado. «¿Papá Rico se va a ir?», le preguntó a Valentina cuando fue a darle las buenas noches. «No lo sé, mi amor. ¿Yo voy a tener que elegir entre mis dos papás? No sé cómo funciona esto, Isabela. Nadie me enseñó qué hacer cuando pasan cosas así. ¿El otro papá es bueno como papá Rico?». Valentina sintió que se le partía el corazón. «Carlos es un buen hombre. Te quería mucho cuando eras bebé. Pero ¿por qué no me acuerdo de él? Porque eras muy pequeña cuando se enfermó». Isabela se quedó pensativa. «¿Puedo tener dos papás?». «No sé si se puede, mi amor». Mientras tanto, Ricardo había salido a caminar por las calles de Guadalajara, tratando de procesar lo que había pasado. Su teléfono sonó varias veces, pero no contestó. A las 11 de la noche, María Elena, su asistente, llegó al departamento de Valentina. «Señora Valentina, disculpe que la moleste tan tarde. El señor Ricardo no contesta el teléfono y estoy preocupada». «Hola, María Elena. Pasó algo complicado. ¿Puedo ayudar en algo?». Valentina le contó toda la situación. María Elena, que había trabajado con Ricardo durante 8 años, escuchó en silencio. «Ay, Dios mío. ¿Y el señor Ricardo cómo está?». «Destrozado. Creo que salió a caminar, pero no ha vuelto». «¿Usted qué va a hacer?». «Tengo que ir a Honduras. Tengo que ver a Carlos, averiguar qué pasó realmente, cómo está. Isabela tiene derecho a conocer a su padre biológico». «¿Y el señor Ricardo?». «No sé qué decirle. Esto no es culpa de nadie, pero tampoco sé cómo arreglarlo». María Elena se quedó pensativa. «Señora Valentina, yo conozco al señor Ricardo desde que era un joven que apenas empezaba su empresa. Nunca lo había visto tan feliz como en estos meses. Pero también sé que es un hombre de principios». «¿Qué quiere decir?». «Que si él cree que lo correcto es que usted regrese con su esposo, va a dar un paso atrás aunque le parta el corazón». Ricardo regresó a las 2 de la madrugada. Valentina lo estaba esperando despierta en la sala. «¿Estás bien?», preguntó ella. «No, pero voy a estarlo. Ricardo, yo no sabía...». «Lo sé. No es tu culpa». Se sentaron juntos en el sofá, pero manteniendo distancia. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó Valentina. «Tú vas a ir a Honduras. Vas a ver a tu esposo y vas a averiguar qué es lo que realmente quieres. ¿Y tú?». «Yo voy a pagarte el viaje. Voy a asegurarme de que Isabela tenga todo lo que necesita y voy a esperarte para que me digas qué decidiste». «¿Me vas a esperar?». Ricardo la miró con ojos llenos de dolor. «Valentina, yo te amo. Amo a Isabela. Pero no puedo competir con el padre verdadero de ella y no puedo pedirte que elijas entre el hombre que te rescató y el hombre que es el padre de tu hija. ¿Y si yo no quiero elegir?». «Entonces no elijas. Ve,
Averigua cómo están las cosas y después hablamos. Valentina comenzó a llorar. Tengo miedo. Yo también. Pero tenemos que hacer lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Que Isabela conozca a su padre, que tú sepas si todavía amas a tu esposo, que yo aprenda a vivir con la posibilidad de perderte. Y si no quiero perderte, entonces tendremos que encontrar una manera de que esto funcione para todos. Al día siguiente, Ricardo organizó y pagó el viaje de Valentina e Isabela a Honduras. En el aeropuerto, Isabela se colgó de su cuello. ¿Vas a estar aquí cuando regrese, papá rico? Siempre voy a estar aquí si me necesitas, princesa. ¿Prometes? Prometo. Valentina se acercó a él, con los ojos llenos de lágrimas. No sé qué va a pasar. Yo tampoco. Pero pase lo que pase, estos meses han sido los mejores de mi vida. Para mí también. Ve, averigua qué es lo que tu corazón necesita. Mientras el avión despegaba, Ricardo se quedó en la ventana del aeropuerto hasta que ya no pudo ver la aeronave. Por primera vez en meses, se sintió completamente solo otra vez. María Elena se acercó a él. «Señor Ricardo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a rezar, María Elena. Vamos a rezar para que Dios haga lo que sea mejor para esa familia, aunque eso signifique que yo me quede solo otra vez». Capítulo 5. Corazones divididos. El Hospital Central de Tegucigalpa olía a desinfectante y a recuerdos dolorosos. Valentina caminaba por los pasillos con Isabela de la mano, sintiendo que cada paso la llevaba hacia un pasado que creía enterrado. «Mami, ¿el otro papá se va a acordar de mí?», preguntó Isabela, apretando fuerte la mano de su madre. «No lo sé, mi amor. Tú eras muy pequeña cuando se enfermó». El doctor Herrera las esperaba en la puerta del cuarto 315. «Señora Morales, antes de que entre, necesito explicarle algunas cosas. Carlos ha tenido que hacer mucha rehabilitación. Físicamente está bien, pero emocionalmente es como si hubiera despertado en un mundo completamente diferente». «¿Qué quiere decir?» «Para él apenas han pasado unos días desde el asalto. No entiende por qué usted no está aquí, por qué Isabela ha crecido tanto, por qué el mundo cambió mientras él dormía». Valentina sintió que se le apretaba el pecho. «¿Está preparado para vernos? Eso espero». Él pidió verlas todos los días desde que despertó. Cuando entraron al cuarto, Valentina se llevó una mano a la boca para no gritar. Carlos estaba más delgado, con canas en las sienes que no tenía antes, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos de los que se había enamorado 10 años atrás. «Valentina», susurró él tratando de incorporarse en la cama. «Hola, Carlos», respondió ella con la voz quebrada. Carlos miró a Isabela que se escondía detrás de las piernas de su mamá. «¿Esa es...?» «Sí, es Isabela, tu hija». Carlos comenzó a llorar. «Está tan grande. Era tan pequeñita cuando pasó todo». Isabela se acercó lentamente. «¿Tú eres mi papá de verdad?» «Sí, mi amor, soy tu papá. Siento mucho no haber estado contigo. ¿Por qué estabas dormido tanto tiempo?» «Porque me lastimé la cabeza y mi cerebro necesitaba descansar para curarse». Isabela lo observó con curiosidad. «¿Ya te curaste?» «Sí, ya me curé. Y ahora quiero conocerte mejor». Los siguientes días fueron una mezcla de alegría y confusión. Carlos trataba de recuperar el tiempo perdido, pero Isabela se mostraba tímida y distante. Estaba acostumbrada a Ricardo, que sabía exactamente cómo hacerla reír, qué comida le gustaba, cómo ayudarla con la tarea. «¿Por qué no me abrazas como papá rico?», le preguntó Isabela a Carlos una tarde. «¿Quién es papá rico?». Valentina sintió que se le encogía el estómago. Es alguien que nos ayudó mucho en México». «¿Un amigo?». Valentina no pudo mentir. «Alguien especial». Esa noche, cuando Isabela se durmió en el hotel, Carlos y Valentina se sentaron en la pequeña cafetería para hablar. «¿Estás enamorada de él?», preguntó Carlos directamente. Valentina no esperaba que fuera tan directo. «Carlos, Valentina, en estos días he visto cómo Isabela habla de él, y he visto cómo tú cambias cuando alguien lo menciona. Es complicado. ¿Lo amas?». Valentina se quedó en silencio por un momento largo. «Sí», admitió finalmente. «Lo amo». Carlos asintió lentamente. «¿Y me amas a mí? Tú eres el padre de Isabela, fuiste mi primer amor, pero ya no como antes». «No, ya no como antes».
Carlos miró hacia la ventana, donde se veía la ciudad de Tegucigalpa en la noche. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? No es que tú hayas cambiado, o que Isabela no me conozca. Es que yo esperaba despertar y encontrar todo igual, pero el mundo siguió girando sin mí. Lo siento, Carlos. Nunca quise que pasara así. ¿Él es bueno con Isabela? Sí, muy bueno. La cuida como si fuera su propia hija. ¿Y contigo? Me hace sentir segura. Me hace sentir que no tengo que cargar con todo sola. Carlos sonrió tristemente. Eso es lo que yo quería hacer por ti, pero ya no puedo competir con alguien que ha estado ahí cuando yo no pude. Carlos, no se trata de competir. Sí se trata de eso, Valentina, y yo ya perdí. Al día siguiente, Carlos les pidió que lo llevaran a conocer Tegucigalpa. Quería ver cómo había cambiado la ciudad durante los años que estuvo inconsciente. Papá Carlos, ¿en Honduras también hay iglesias grandes como en México?, preguntó Isabela. Sí, mi amor. ¿Quieres que vayamos a una? Sí. Tengo que pedirle algo importante a Dios. En la catedral de Tegucigalpa, Isabela se arrodilló frente al altar, igual que había hecho meses atrás en Guadalajara. ¿Qué le vas a pedir?, preguntó Carlos. Que todos mis papás puedan ser felices, respondió Isabela con toda naturalidad. ¿Todos tus papás? Sí. Papá Rico, papá Carlos y que mami no esté triste. Carlos miró a Valentina, que tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Ella le dice papá a él? Sí. Comenzó a hacerlo hace un mes. ¿Y tú la dejas? Él ha sido más padre para ella en estos meses que... Valentina se detuvo, dándose cuenta de lo que iba a decir. Que yo en toda su vida, terminó Carlos. Está bien, Valentina, es la verdad. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Salió del hospital y caminó por las calles de Tegucigalpa, pensando en todo lo que había perdido y en lo que podría ganar. Al día siguiente, le pidió a Valentina que se reuniera con él a solas. ¿Sabes qué aprendí durante estos años en coma?, le preguntó. ¿Qué? Que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que el amor real no se trata de poseer a alguien, sino de querer lo mejor para esa persona. ¿A qué te refieres? A que Isabela tiene derecho a tener dos papás que la amen, y tú tienes derecho a ser feliz con el hombre que te rescató cuando yo no pude. Carlos, no digas eso. Valentina, yo te amo, pero amo más la idea de que seas feliz. Y sé que ese hombre puede hacerte feliz de maneras que yo ya no puedo. ¿Estás seguro? He tenido 3 años para pensar en esto, aunque no lo sabía. Desperté sabiendo que algo había cambiado y ahora entiendo qué es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser una familia diferente. Yo siempre voy a ser el papá de Isabela, pero tú puedes ser feliz con él. Y él puede ser el papá que cuida a Isabela todos los días. ¿Hablas en serio? Completamente, pero con una condición. ¿Cuál? Que yo pueda ser parte de la vida de Isabela, que pueda visitarla, hablar con ella, estar presente en las cosas importantes. Valentina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Harías eso por nosotras? Lo haría por amor, porque a veces amar significa dejar ir. Esa noche, Valentina llamó a Ricardo por primera vez desde que había llegado a Honduras. ¿Cómo están?, preguntó él, con una voz que sonaba cansada. Bien. Confundidas, pero bien. ¿Cómo estás tú? Extrañándolas. ¿Cómo está Carlos? Es un buen hombre, Ricardo. Está dispuesto a hacer algo que no muchos hombres harían. ¿Qué? Compartir a su hija conmigo y contigo. Ricardo se quedó en silencio por un momento. ¿Qué significa eso? Significa que si tú quieres, todavía podemos ser una familia. Una familia diferente, pero una familia. ¿Y él? Él quiere ser parte de la vida de Isabela, pero también quiere que yo sea feliz contigo. ¿Estás segura? Sí. ¿Tú qué dices? Digo que ese hombre es mejor de lo que yo pensé, y que los amo a los 3. ¿A los 3? Sí, a ti y a Isabela, y ahora también respeto mucho a Carlos. ¿Vienes por nosotras? Salgo mañana mismo. Cuando Ricardo llegó a Tegucigalpa 2 días después, Carlos lo estaba esperando junto a Valentina en el aeropuerto. ¿Qué significa esto?, preguntó Ricardo confundido. Significa que quiero conocer al hombre que cuidó a mi familia cuando yo no pude, respondió Carlos, extendiéndole la mano. Ricardo la tomó, sintiendo una mezcla de respeto y gratitud.
Gracias por cuidar de ellas. Gracias por dejarme ser parte de esto. Isabela corrió hacia Ricardo y se lanzó a sus brazos. Papá Rico, sabía que ibas a venir. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Bien, papá Carlos es muy bueno también. Ahora voy a tener dos papás. Ricardo miró a Carlos, que asintió con una sonrisa. Sí, princesa, ahora vas a tener dos papás que te aman mucho. ¿Y ustedes van a ser amigos? Sí, respondieron los dos hombres al mismo tiempo. Valentina los observó y sintió que su corazón se llenaba de una gratitud inmensa. Había encontrado algo que no sabía que era posible. Una familia construida no por la sangre o la tradición, sino por el amor y la generosidad. Esa noche, los cuatro cenaron juntos en el hotel. Isabela hablaba animadamente, contándole a Carlos sobre la escuela en México y a Ricardo sobre los hospitales en Honduras. ¿Papá Carlos va a venir a visitarme a México?, preguntó Isabela. Sí, mi amor, cada mes voy a ir a visitarte, respondió Carlos. ¿Y papá Rico va a venir conmigo cuando venga a Honduras? Si él quiere, respondió Carlos mirando a Ricardo. Me encantaría, dijo Ricardo. Quiero conocer de dónde vienes, Isabela. Antes de dormir, Isabela abrazó a los tres adultos. Gracias por dejarme tener una familia tan grande, dijo con su vocecita seria. Valentina, Ricardo y Carlos se miraron, sabiendo que habían creado algo especial y único. Capítulo 6. El milagro de la familia extendida. 2 meses después, Ricardo había regresado a Guadalajara con una perspectiva completamente diferente de lo que significaba ser familia. Carlos había comenzado un proceso de rehabilitación física y emocional que le permitiría viajar a México regularmente, y los tres adultos habían establecido acuerdos que ponían el bienestar de Isabela por encima de todo. ¿Estás nerviosa?, preguntó Ricardo a Valentina mientras se preparaba para ir al juzgado. Un poco. Es extraño divorciarse para poder casarse con otra persona, pero con la bendición del primer esposo. ¿Carlos está seguro de esto? Completamente. Ayer hablamos por teléfono 2 horas. Él está enfocado en establecer su negocio de productos orgánicos en Honduras y quiere que nosotros hagamos legal lo que ya somos en el corazón. El proceso de divorcio había sido complicado pero necesario. Carlos había tenido que obtener documentos que probaran su identidad y su estado durante los 3 años en coma. Los abogados de Ricardo habían ayudado a navegar tanto el sistema hondureño como el mexicano para asegurar que todo fuera legal. ¿Cómo está Isabela con todo esto?, preguntó Ricardo mientras manejaba hacia el juzgado. Mejor de lo que esperaba. Anoche me dijo que estaba contenta, porque ahora iba a tener papeles que dijera que tú eres su papá también. ¿Papeles? Sí. Ella piensa que el matrimonio es como un papel que dice que somos familia oficial. Ricardo se rió. No está tan equivocada. En el juzgado María Elena los esperaba con Isabela, que llevaba su mejor vestido. ¿Hoy es cuando papá Rico se vuelve mi papá legal?, preguntó Isabela. Hoy es cuando mamá y papá Rico se casan, mi amor, le explicó Valentina. ¿Y eso qué significa? Significa que ahora vivimos juntos oficialmente y que papá Rico puede tomar decisiones importantes sobre ti, como llevar al doctor o inscribirte en la escuela. Y papá Carlos sigue siendo mi papá también. Sí, princesa, siempre va a ser tu papá también. La ceremonia civil fue sencilla pero emotiva. María Elena había traído flores, y el juez, un señor mayor que había visto muchas ceremonias, comentó que nunca había visto una familia tan feliz. ¿Tienen los anillos?, se preguntó el juez. Ricardo sacó 2 anillos sencillos de oro. Había querido comprar algo más elaborado, pero Valentina había insistido en que fueran simples. No necesito diamantes, le había dicho. Necesito algo que pueda usar todos los días en el hospital sin preocuparme. Cuando se pusieron los anillos, Isabela aplaudió. Ahora sí son familia de verdad. Después de la ceremonia, fueron a comer a un restaurante mexicano que se había convertido en el favorito de Isabela. «Papá Rico, ¿ahora vas a vivir en nuestra casa para siempre?», preguntó Isabela mientras comía sus quesadillas. «Bueno, pensaba que mejor nos mudáramos a una casa más grande, donde puedas tener tu propio cuarto más grande y donde papá Carlos pueda quedarse cuando venga a visitarte». Isabela se emocionó. «¿Una casa con jardín?». «Sí,
con jardín y tal vez una piscina pequeña. ¿Y papá Carlos va a poder nadar cuando venga? Si él quiere, sí. Valentina escuchaba la conversación sintiendo una mezcla de alegría y nervios. La idea de mudarse a una casa grande la ponía ansiosa. ¿Qué pasa, amor?, preguntó Ricardo notando su expresión. Nada, es solo que todo está cambiando muy rápido. ¿Quieres que vayamos más despacio? No, está bien. Solo necesito acostumbrarme a la idea de que ya no tengo que preocuparme por el dinero para la renta. Nunca más vas a tener que preocuparte por eso. Es difícil de creer después de tantos años luchando. Ricardo tomó su mano sobre la mesa. Vas a acostumbrarte. Y si no te gusta algo, me lo dices, ¿está bien? 3 semanas después, se mudaron a una casa en una colonia tranquila de Guadalajara. Isabela tenía un cuarto grande con espacio para sus libros y juguetes, y había un cuarto de huéspedes para Carlos. ¿Cuándo viene papá Carlos a conocer la casa nueva?, preguntó Isabela el día que terminaron de desempacar. El próximo fin de semana, respondió Valentina. Va a quedarse 3 días. ¿Y van a dormir papá Rico y papá Carlos en la misma casa? Sí, mi amor. ¿Eso te preocupa? No, me gusta. Es como tener una familia muy, muy grande. El primer fin de semana que Carlos visitó la nueva casa fue un poco incómodo al principio. Ricardo había preparado el cuarto de huéspedes con mucho cuidado y había comprado café hondureño especial para Carlos. Esta casa es muy bonita, comentó Carlos mientras cenaban el viernes por la noche. Gracias. Quería que fuera cómoda para todos. ¿Puedo preguntarte algo, Ricardo? Claro. ¿Cómo haces para que Isabela coma verduras? Cuando vivía con nosotros era imposible. Ricardo se rió. Ah, eso. Le digo que las verduras son como vitaminas secretas que la van a hacer tan fuerte como una superhéroe. ¿Y funciona? Más o menos, algunas veces. Carlos miró a Isabela, que estaba comiendo brócoli sin quejarse. ¿Es cierto, Isabela? ¿Te gustan las verduras ahora? Sí, porque papá Rico dice que si como todas las verduras, voy a poder volar. ¿Volar? Sí, pero todavía no puedo porque me faltan más verduras. Carlos sonrió sintiendo una mezcla de gratitud y melancolía. Le dolía haberse perdido tantos momentos, pero también se alegraba de que Isabela tuviera a alguien que la cuidara tan bien. Esa noche, después de que Isabela se durmió, los 3 adultos se sentaron en la sala para hablar. ¿Cómo te sientes con todo esto?, le preguntó Ricardo a Carlos. Honestamente, algunos días es difícil, pero luego veo lo feliz que está Isabela y sé que tomé la decisión correcta. ¿No sientes celos? A veces, pero no celos de ustedes como pareja, celos de que tú puedas estar aquí todos los días y yo no. ¿Qué puedo hacer para que sea más fácil? Ya lo estás haciendo, me mandas fotos de Isabela todos los días. Me llamas cuando ella tiene algo importante que contarme. Me incluyes en las decisiones sobre la escuela y el doctor. ¿Y tú, Valentina? ¿Cómo te sientes?, preguntó Carlos. Agradecida, y a veces culpable. ¿Por qué culpable? Porque soy muy feliz, y siento que no debería ser tan feliz cuando tú tuviste que sacrificar tanto. Valentina, yo no sacrifiqué nada. Elegí lo que me hace feliz a mí también. ¿Qué te hace feliz? Saber que Isabela tiene una familia que la ama. Saber que tú tienes a alguien que te cuida. Y saber que yo puedo ser parte de eso sin ser un obstáculo. Los siguientes meses establecieron una rutina que funcionaba para todos. Carlos visitaba una vez al mes y durante el verano, Isabela pasó 2 semanas con él en Honduras, acompañada por Ricardo, que quería conocer mejor la cultura de donde venía Isabela. ¿Te gusta Honduras, papá Rico?, preguntó Isabela mientras caminaban por el mercado de Tegucigalpa. Sí, es muy bonito. Entiendo por qué tu mamá extraña este lugar. ¿Extrañas México cuando no estás ahí? Sí, pero solo porque ustedes están allá. En Honduras, Ricardo pudo ver el negocio que Carlos había comenzado. Cultivaba vegetales orgánicos que vendía a restaurantes locales y estaba comenzando a exportar a otros países de Centroamérica. ¿Cómo se te ocurrió esto?, preguntó Ricardo mientras recorrían la pequeña finca. Cuando estaba en rehabilitación, trabajé con un terapeuta ocupacional en el jardín del hospital. Descubrí que me gustaba trabajar con las plantas. Es relajante y me ayuda a procesar todo lo que pasó. ¿Te gusta vivir aquí? Sí, es mi lugar.
Pero también me gusta tener una razón para viajar a México. Siempre vas a tener una razón para ir. Esa noche, en el hotel, Isabela estaba muy emocionada después de haber pasado el día en la finca. «Papá rico, ¿crees que papá Carlos puede enseñarme a sembrar plantas en nuestra casa de México?» «Claro que sí. Podemos hacer un jardín pequeño en el patio. ¿Y cuando él venga a visitarme podemos trabajar en el jardín juntos?» «Sí, princesa, esa es una idea muy bonita. ¿Y tú también vas a ayudar?» «Si ustedes me enseñan». Isabela se acurrucó entre Ricardo y Valentina. «¿Saben qué es lo mejor de tener dos papás?» «¿Qué?», preguntaron los dos al mismo tiempo. «Que tengo dos personas que me aman más que a nada en el mundo, y que los dos quieren que sea feliz». Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Sabes qué es lo mejor de tenerte a ti, princesa?» «¿Qué?», «Que me enseñaste que las familias no siempre se forman de la manera que esperamos, pero eso no las hace menos reales. ¿Nuestra familia es real?» «La más real de todas». Cuando regresaron a México, Isabela tenía 1000 cosas que contarle a María Elena, que se había convertido en una abuela adoptiva. «¿Y cómo está el papá Carlos?», preguntó María Elena. «Bien, está bronceado porque trabaja mucho en el sol, y me va a mandar semillas para que plantemos tomates en la casa». «¡Qué bonito! ¿Y tú estás feliz con tus dos papás?» «Sí, papá rico me ayuda con la tarea de matemáticas, y papá Carlos me enseña de plantas. Y los dos me leen cuentos antes de dormir». «¿Los dos?» «Sí, cuando papá Carlos viene, uno me lee un cuento y el otro me canta una canción». María Elena miró a Ricardo con admiración. «Señor Ricardo, usted ha creado algo muy especial. No fui solo yo, María Elena, fue Dios que nos puso a todos en el lugar correcto en el momento correcto. ¿Sabe qué creo?». «¿Qué?». «Que la oración de Isabela sí fue escuchada. Pidió un papá para su mamá, pero terminó con una familia completa». Ricardo sonrió recordando aquel día en la catedral que había cambiado su vida para siempre. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?». «¿Qué?». «Que todos conseguimos lo que necesitábamos, aunque no era lo que habíamos planeado». Epílogo, 2 años después. La Catedral de San Miguel en Guadalajara estaba decorada con flores blancas y amarillas, los colores favoritos de Isabela. Había sido su idea renovar los votos de matrimonio de sus padres en el mismo lugar donde todo había comenzado, y esta vez quería que fuera una boda de verdad con vestido bonito y todo. «¿Estás nerviosa?», preguntó María Elena mientras ayudaba a Valentina con el velo. «Un poco. Es extraño casarse otra vez con la misma persona», respondió Valentina sonriendo. Pero Isabela tenía razón. La primera vez fue muy rápida, muy legal. Esta vez queremos celebrar realmente. En el altar, Ricardo esperaba junto al padre Miguel, el sacerdote que había conocido a la familia durante estos 2 años. A su lado estaba Carlos, que había aceptado ser el padrino de la ceremonia. «¿Nervioso?», preguntó Carlos a Ricardo. «No por la ceremonia, pero ver a Isabela con ese vestido de damita de honor me está matando de ternura». Isabela había insistido en ser la damita de honor, y llevaba un vestido rosa que ella misma había elegido. En sus manos tenía una canasta con pétalos de rosa y una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. «¿Listos?», preguntó Isabela, acercándose a los 2 hombres. «Listos, princesa», respondieron los dos al mismo tiempo. La ceremonia fue emotiva pero alegre. El padre Miguel había decidido incluir en la homilía una reflexión sobre las diferentes formas de familia que Dios crea. Hay familias que se forman por la sangre, familias que se forman por elección y familias que se forman por el amor que trasciende las circunstancias, dijo el sacerdote. Esta familia es un ejemplo de cómo Dios puede crear algo hermoso cuando las personas ponen el amor por encima de todo. Durante el intercambio de votos, Valentina y Ricardo habían escrito promesas nuevas que incluían a Isabela y a Carlos como parte de su compromiso. «Prometo amarte y respetarte, cuidar de Isabela como si fuera mi propia hija, y honrar el lugar que Carlos tiene en nuestras vidas», dijo Ricardo con la voz quebrada por la emoción. «Prometo amarte y confiar en ti, permitir que Isabela tenga todo el amor que merece de sus 2 papás, y construir contigo una familia basada en la generosidad y el...». «Perdón», respondió Valentina. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer,
Isabela corrió hacia el altar. «Esperen, tengo que decir algo». El padre Miguel sonrió. «Adelante, Isabela». Isabela tomó el micrófono con la confianza de una niña de 8 años que sabía exactamente lo que quería decir. «Hace 2 años vine a esta iglesia y le pedí a Dios que le diera un papá a mi mamá. Pero Dios me dio algo mejor. Me dio 2 papás, una mamá muy feliz y una familia que es diferente pero que es perfecta para nosotros». La iglesia se llenó de risas y aplausos. «También quiero decir gracias a papá Carlos por compartir y a papá Rico por cuidarnos, y a mamá por ser la mejor mamá del mundo». Isabela se acercó al altar donde estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Gracias, Dios, por escuchar mis oraciones. Ya no necesito pedir nada más». Después de la ceremonia, la recepción fue en el jardín de la casa, que ahora se había convertido en el hogar de todos. Carlos había ayudado a Ricardo a plantar un jardín de vegetales y flores que Isabela cuidaba con dedicación. «¿Cómo se siente ser oficialmente la esposa de Ricardo otra vez?», preguntó Sofía, la compañera de trabajo de Valentina. «Diferente. La primera vez me casé porque necesitaba seguridad. Esta vez me casé porque quería celebrar la familia que hemos construido». «¿Y Carlos? ¿Cómo está con todo esto?» «Míralo», dijo Valentina, señalando hacia donde Carlos estaba enseñando a los niños invitados a hacer figuras con globos. «Está en su elemento. Creo que es más feliz ahora que cuando estábamos casados». «¿En serio?» «Sí. Antes llevaba la presión de ser el único responsable de nuestra familia. Ahora puede ser papá sin tener que ser esposo y proveedor. Puede enfocarse en lo que realmente le gusta, su relación con Isabela y su negocio». En otra parte del jardín, Ricardo hablaba con María Elena mientras observaba a Isabela jugar con los otros niños. «¿Se arrepiente de algo, señor Ricardo? ¿Cómo podría arrepentirme? Mira a Isabela. Está radiante de felicidad. ¿Y usted? Yo tengo todo lo que nunca me atreví a soñar. Una esposa que me ama, una hija que me ve como su héroe, y la amistad de un hombre que me enseñó lo que significa amar de verdad». ¿Se refiere a Carlos? «Sí. Él me enseñó que amar a alguien no significa poseerlo, significa querer lo mejor para esa persona, aunque eso signifique compartir o dar un paso atrás». Carlos se acercó a ellos cargando a Isabela en sus hombros. «¿De qué hablan?» «De lo afortunados que somos», respondió Ricardo. «¿Papá Rico, papá Carlos?», preguntó Isabela desde arriba. «Sí, princesa. ¿Creen que otros niños pueden tener familias como la nuestra?» Los 2 hombres se miraron. «¿Qué piensas tú?», preguntó Carlos. «Creo que sí, pero tienen que pedir mucho y tener papás que se quieran mucho entre ellos». «¿Nosotros nos queremos mucho?», preguntó Ricardo a Carlos. «Sí, nos queremos mucho. De una manera diferente, pero nos queremos», respondió Carlos. Mientras la fiesta continuaba, Valentina se encontró un momento sola en el jardín, observando a su familia. Isabela jugaba con los niños mientras sus 2 papás la cuidaban. María Elena ayudaba a servir la comida y los amigos y colegas del hospital celebraban con ellos. Ricardo se acercó a ella. «¿En qué piensas, amor? ¿En que hace 3 años era una madre soltera que apenas podía pagar la renta y ahora tengo todo esto? ¿Te sientes culpable? No. Agradecida, muy agradecida. ¿Sabes qué me dijo Isabela esta mañana? ¿Qué? Que quiere ser doctora para ayudar a otros niños como la ayudamos a ella». «¿Doctora?» «Sí. Dice que quiere curar a los papás que están enfermos para que no se pierdan el tiempo con sus hijos». Valentina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Crees que será doctora?» «Creo que va a hacer lo que ella quiera hacer. Pero más importante, creo que va a ser una persona que sabe que las familias pueden ser diferentes y aún así ser perfectas». Carlos se acercó a ellos. «¿Me perdono la interrupción? Isabela quiere que vayamos los 3 a cortar el pastel». «¿Los 3? «Sí, dice que somos los papás principales y que tenemos que estar juntos para las fotos importantes». Los 3 se rieron y caminaron hacia donde Isabela los esperaba junto al pastel. «¿Listos?», preguntó Isabela, con el cuchillo en la mano. «Listos», respondieron los 3 adultos. Mientras cortaban el pastel, Valentina miró a Ricardo y luego a Carlos, sintiendo una gratitud inmensa por estos 2 hombres que habían encontrado la manera de amar sin competir, de ser familia,
sin seguir las reglas tradicionales. ¿Saben qué?, dijo Isabela, con la boca llena de pastel. ¿Qué, princesa? Creo que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me puso a pedir un papá para mamá. ¿Por qué dices eso? Porque si hubiera pedido solo un papá, solo habría tenido un papá. Pero como pedí un papá para mamá, Dios me dio 2 papás para mí y un esposo para mamá. Fue muy inteligente de su parte. Los 3 adultos se miraron y se echaron a reír. Tienes razón, princesa, dijo Ricardo. Dios fue muy inteligente. ¿Y saben qué más? ¿Qué más? Que la próxima vez que venga a la iglesia ya no voy a pedir nada, solo voy a decir gracias. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, la familia se reunió en el jardín para tomar la foto final. Isabela en el centro, Valentina y Ricardo tomados de la mano, y Carlos con la mano en el hombro de Isabela. ¿Listos?, preguntó el fotógrafo. «Listos», respondieron todos. En la foto se podía ver una familia que había desafiado todas las definiciones tradicionales y había creado algo nuevo, un amor que se multiplicaba en lugar de dividirse, una familia donde cada persona tenía un lugar sagrado e irreemplazable y una niña que había recibido mucho más de lo que había pedido en sus oraciones. La oración de Isabela había sido escuchada de una manera que trascendía sus expectativas más grandes. Había pedido un papá para su mamá, pero había recibido una familia completa que demostraba que el amor verdadero no conoce límites ni definiciones. Esa noche, mientras Isabela se quedaba dormida en su cama, rodeada de todos los regalos de la boda, murmuró una última oración. Gracias, Dios, por darme la familia más grande del mundo. Y por enseñarme que a veces las mejores cosas pasan cuando pedimos por otras personas. En la sala, Ricardo, Valentina y Carlos se sentaron a tomar café y planear la siguiente visita de Carlos. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Valentina. ¿Qué? Que todos conseguimos lo que necesitábamos, aunque ninguno de nosotros sabía exactamente qué era lo que estaba buscando. Es cierto, dijo Carlos. Yo pensé que necesitaba recuperar mi vida anterior, pero lo que realmente necesitaba era encontrar una nueva forma de ser papá. Y yo pensé que necesitaba una familia tradicional, agregó Ricardo, pero lo que realmente necesitaba era aprender que las familias más extraordinarias son las que se forman por elección y amor, no por reglas. ¿Y yo?, preguntó Valentina. Tú necesitabas saber que podías ser amada sin perder tu independencia, respondió Ricardo. Y que podías confiar en que no todos los hombres se van, agregó Carlos. Valentina sonrió sintiendo que finalmente había encontrado el lugar donde pertenecía, en esta familia única que había nacido de una oración inocente y había crecido gracias a la generosidad de 3 adultos que habían puesto el amor por encima de todo. La historia que había comenzado con 6 palabras susurradas en una catedral se había convertido en una nueva definición de lo que significa ser familia. Y en el corazón de todo estaba Isabela, una niña que había pedido un papá para su mamá y había terminado creando un modelo de familia que demostraba que el amor verdadero no tiene límites.